Bueno, ustedes me van a ver caminando un montón, porque no es que sea inquieto, sino que para que ustedes no se duerman. Así que cualquier cosa me dicen. Nosotros lo que vamos a ver hoy, lo que voy a explicar es un poco orientado al consumo de los equipos. Después vamos a ver también la energía en sí, que eso es lo que consumen estos equipos. Y va todo en el marco de lo que vienen hablando mis otros compañeros. Vamos a ver, por ejemplo, un diagrama circular que no es muy lindo como el del primer disertante, pero tiene los mismos datos para ver cuál es el consumo energético acá en Argentina. Y después vamos a ver qué es lo que podemos atacar para que ese consumo energético disminuya, sin disminuir el proceso, el producto o el servicio que estamos fabricando. ¿Qué es la eficiencia energética? ¿Alguno tiene idea? No. Muchos me van a decir quizás rendimiento. El uso adecuado. Bien, y la palabra adecuado también está muy interesante. ¿Por qué? Porque podemos hablar de no mal uso o podemos hablar de un uso que no sea indiscriminado. Bueno, la eficiencia tiene que ver con eso. Antes se creía que la eficiencia en los orígenes de esta temática era el rendimiento. Y es más, muchas normas todavía lo tienen aparejado. Cuando hablamos de la eficiencia en motores hablamos del rendimiento, el cálculo del rendimiento de un motor. Eso es por lo que antes al principio se creía que era la eficiencia. Nosotros hoy en día en Argentina, lo pueden ver en la página del gobierno, para nosotros es el conjunto de acciones que vamos a trabajar, que vamos a utilizar para mejorar la relación entre lo que consumimos y lo que creamos, ya sea producto o servicio. Y está también en consonancia con lo que es una definición por parte de la IEA. La IEA es la Agencia Internacional de la Energía, que habla de una práctica o forma de gestionar el crecimiento de la energía. Ya no hablamos de rendimiento, así escueto, de potencia mecánica versus potencia eléctrica, de potencia entregada versus potencia consumida. No hablamos de eso, sino que hablamos de un proceso. Hablamos de una práctica. Podemos estar hablando de hacer eficiencia energética cuando apagamos la lamparita de casa que no se está usando. O cuando el aire lo ponemos a 24 y no a 18. Eso es eficiencia energética. Entonces, si vamos a hablar de eficiencia o de generar políticas para la eficiencia, ¿en dónde las aplicamos? Esta es la distribución del consumo final de energía, no eléctrica, de energía, como ya indicaron mis compañeros, podemos hablar de combustibles fósiles si queremos. Acá en Argentina, esto está basado en un balance energético nacional del 2021. Fíjense que casi el 50% podemos estar hablando de lo que es entre residencial e industrial. Industrial es a donde van a caer ustedes como técnicos mayormente, en donde pueden aplicar todo lo que conozcan hoy. En la casa donde están todos los días, en el hogar. Entonces lo pueden aplicar no necesariamente bajo un plan, bajo procedimientos, sino que lo pueden aplicar ustedes para su factura de la luz, por ejemplo. Vamos a hablar del residencial. Para empezar. Cuando hablamos del residencial, ¿qué se les ocurre que podemos atacar desde el punto de vista de la eficiencia energética? O sea, si nosotros queremos hacer una práctica de eficiencia energética, de gestionar el crecimiento de la energía en el hogar, en el consumo residencial, ¿a dónde lo podemos atacar? Yo me puse a pensar eso y podemos englobarlo. Obviamente pueden haber muchas más categorías, uno las puede acomodar distinto, pero a grandes rasgos la podemos englobar en tres. El primero de arriba es el uso y costumbre. Me hace acordar a un meme en TikTok, un videito en TikTok que iba el marido por la casa haciendo tareas y prendiendo luces y atrás iba la mujer apagando todas las luces. Entonces, usos y costumbres pueden ser el que no dejemos las luces de todas las habitaciones prendidas, sino de que prendamos la luz de la habitación que usemos. O no abrir la heladera tipo televisor y decir, ¿aquí cómo? A ver. Y dejarla abierta. Sino decidir antes. No poner el aire acondicionado todo el día con una ventana abierta. Esas prácticas de usos y costumbres.
El otro que podemos atacar, el de abajo de todo, es el de la infraestructura. Si nosotros tenemos persianas de aluminio, ventanas de aluminio, que transmiten más la temperatura que una de madera, afecta. Si nosotros tenemos una pared fina, una pared gruesa, afecta. Si el piso está elevado, está aislado de lo que sería el suelo abajo de la habitación, también afecta. Todo eso tiene que ver con la fabricación de la vivienda. Y después está en el que estoy yo como jefe de laboratorio, en el área del LAMIEN, ahí en la UTN, en donde trabajamos los equipos de consumos. Trabajamos la lamparita, el motor, el tele, el microondas, el horno y todos los electrodomésticos en mayor parte que van a utilizar normalmente en un hogar. Acá en Argentina hay un sinfín de intentos y de proyectos de toda esta gestión del crecimiento de la energía. Podemos hablar de un gran proyecto que hubo de fortalecimiento entre la Unión Europea y la Argentina, que terminó en el 2021. Podemos hablar del nuevo ahora etiquetado en vivienda, que acá en Santa Fe se está escuchando porque le están metiendo mucha garra, que es, por ejemplo, que las viviendas tengan etiquetas. Uno puede decir, yo vivo en una vivienda clase A, o no, o clase G. Eso nos permite saber en dónde estamos parados. Y en el que ahora vamos a ver más adelante un poquito, es el de los consumos en los electrodomésticos. Es el etiquetado que quizás ustedes ya están muy acostumbrados, pero no es muy viejo. Estamos hablando que empezó en 2015, 2016, las primeras etiquetas. Este año empezó a ser obligatoria la etiqueta en LED, en marzo de este año. Todo esto se basa, para realizar todo esto acá en Argentina, porque ningún fabricante va a decir, bueno, le hago un ensayo en donde tengo que poner plata, tengo que gastar tiempo, insumo, energías, porque sí, solamente para poner una etiqueta. Bueno, hay un marco legal que nos obliga acá en Argentina, desde el 99, estamos hablando de 20 años, en donde todos los equipos que circulan acá en Argentina tienen la obligación de estar ensayados, certificados, están obligados a ser sometidos a ensayos que la norma IRAM establece en cuanto al rendimiento. Fíjense que en el 99 hablábamos de rendimiento, o la eficiencia energética. Eso fue cuando todavía no había mucha idea de qué era lo que queríamos. Pero sabíamos que necesitábamos etiquetar, necesitábamos que el consumidor sepa si A o B consumía más o menos, qué le convenía y cuánto. Después, como no hubo mucho movimiento, en el 2007 se creó el PRONURE, que es el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía, que promovía todo esto. Esto lleva aparejado un montón de cosas. Lleva aparejada plata, recursos. Todo esto era para avalar un poquito más este proceso. Después fueron apareciendo un montón de normas, un montón de resoluciones, que lo que hacen las resoluciones o disposiciones establecen, bueno, las lámparas LED se etiquetan así. Y es obligatorio que a partir de marzo todas tengan la etiqueta, si no, no pueden comercializarse. Eso es lo que dice una disposición o una resolución de la Secretaría de Comercio. Y la norma, que son las que están abajo, estas no son todas, yo le puse las que me acordaba y las que encontré, que son las más importantes. La norma dice cómo se ensaya. ¿Qué hacemos en el motor monofásico? Medimos potencia mecánica versus potencia eléctrica. En la lámpara medimos flujo luminoso versus energía eléctrica consumida. Y así. Eso está establecido en la norma. Pero ¿vale la pena que nosotros hagamos eficiencia? ¿Cuánto implica el consumo de las lámparas en un hogar? ¿Alguno tiene idea cuánto en su factura de la luz, cuánto implica la iluminación? Yo no tenía ni idea. Lo único que conseguí fue un estudio del 2009. Estamos hablando de lámparas incandescentes todavía. Esto cambió y cambió muchísimo. En donde la iluminación implicaba un tercio, casi un tercio, de la factura de la luz, del consumo general de una casa. Entonces sí es importante. Estamos hablando de la época de lámparas incandescentes. Esta fue la época donde se cambiaron todas las lámparas y hasta se regalaban lámparas bajo consumo. Lo que se hace en el ensayo de las lámparas bajo consumo, y ahora lo voy a aburrir con un poco más técnico,
Es básicamente medir flujo luminoso, medir consumo eléctrico y con una fórmula aburrida de la norma se ve lo que es un índice de eficiencia energética. Con eso se calcula. También, acá en Argentina le ensayamos lo que se llama vida media. ¿Cuánto dura la lámpara? La lámpara, además de ser eficiente, no se tiene que quemar todos los años. O sea, la lámpara a las 3.000 horas no se debería quemar. Bueno, acá la vida media se ensaya 3.000 horas y la lámpara debe cumplir con ciertos parámetros. Nosotros acá en Santa Fe lo hacemos. El laboratorio de la UTN ensayó hasta ahora cerca de 250 modelos. Eso es un video y una imagen de febrero, marzo o abril de este año, donde teníamos más de 2.500 lámparas funcionando todo al mismo tiempo en un cuarto, con UPS, con aire acondicionado, controlada la cantidad de horas, las condiciones de tensión, frecuencia, distorsión armónica de tensión, temperatura, todo es controlado. ¿Por qué? Porque yo acá en Santa Fe lo tengo que hacer igual que otro laboratorio en Buenos Aires, porque si no, no vale la pena. No lo podemos comparar. Esto por el tema de las lámparas. También hacemos hornos. Lo que se hace en un horno es calentar un ladrillo que estuvo sumergido en agua durante tanto tiempo. Lo pesamos frío, lo pesamos caliente, la cantidad de agua que se haya evaporado versus lo que consumió, y hay una fórmula complicada de energía, sacamos el índice de eficiencia energética de ese horno eléctrico. Con microondas muy parecido. Con microondas lo que hacemos es calentar agua de 5 grados hasta 20 grados centígrados, 1 kilo perfecto de agua, 1000 gramos, y vemos cuánto consumió. Ahí podemos ver, con la cantidad de energía que se transmitió al agua, qué tan eficiente es ese microondas. Después tenemos televisores también acá. Televisor un poquito más complejo porque tiene que ver con calidad de video también. En televisores lo que se hace es ensayarse un video tipificado de la norma IEC, una norma internacional, durante 10 minutos, con un sonido de ruido blanco, que se podrán dar cuenta cuál es porque es el de la radio cuando no está sintonizada. Bueno, ese es el ruido blanco. 10 minutos. Se mide el consumo y se evalúa también un índice de eficiencia energética. Esto es como para que ustedes tengan una idea de lo que se le hace a un electrodoméstico. Otra cosa muy importante es el stand-by. Stand-by o consumo en espera, al margen de que ya tienen la definición ahí, ¿saben qué es? Todos estoy seguro que lo escucharon o lo leyeron en estos meses que pasaron. Y hace unos años también. Esto lo traen a colación todos los medios cuando hay una quita de subsidio de la luz, cuando hay un crecimiento del costo de la factura de la luz. Todo lo traen a colación. El consumo de stand-by o consumo en espera es el mínimo consumo que el usuario no puede desconectar. La luz roja del tele cuando está apagado. O el reloj del microondas. ¿Cuánto consume eso? No tengo ni idea, pero consume. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio habíamos ensayado un tele grande. Un tele era unas 80 pulgadas, algo así, y consumía 30 watts estando apagado. Como para que se den una idea, 30 watts de una lámpara de esta, más o menos. Es una lámpara gigante. Las lámparas comunes que pueden encontrar ustedes en sus casas son de 10, 12 watts. O sea que teníamos constantemente enchufada y prendida 3 lámparas de lo que tendríamos en un comedor en un hogar. No es menor. Todo eso es lo que le llaman el consumo fantasma. Y hay noticias de todo tipo cada vez que aumenta la luz. Y después caemos en motores. En motores nos vamos ya a la industria, porque en el hogar los motores que nosotros le hacemos de eficiencia no están. Motores se llama, la norma de motores aplica a motores de usos generales. No a una bocha de heladera o un compresor de aire acondicionado, sino motores que yo voy y compro el motor como equipo. ¿Vale la pena hacer motores? Es la misma pregunta que nos hicimos con el tema de las lámparas. Para motores, en el caso de la industria, el gasto del consumo eléctrico de un motor es el 96% del gasto total de ese equipo en su vida útil. Tenemos en cuenta el costo del mantenimiento y el costo de adquisición. Entonces, si nosotros, en el costo del consumo eléctrico de ese motor, ponemos un índice de eficiencia un poquito más alto, en esa vida media, que dependerá del motor, uso, mantenimiento, dependerá de un montón de factores,
quizás nos ahorramos varias veces el costo del motor. Esto está también estudiado en la parte, es una guía de eficiencia energética, también en un plan de eficiencia que les comenté anteriormente, y está estudiado. Nosotros si, por ejemplo, en bajas potencias pondríamos un motor, por ejemplo, 2,2 kilowatts, estamos hablando de un 7-8% de diferencia entre la relación potencia entregada, potencia consumida. Entonces, en 30 años de ese motor funcionando, ese 7% de diferencia puede hacer de que yo compre 3-4 motores más con lo que me ahorré. En el caso de los motores, el monofásico, yo ya se los nombré, potencia mecánica versus potencia eléctrica, el rendimiento, no hay mucho secreto. En el caso de los motores trifásicos es un poco más complejo. Se tiene que separar pérdidas, hay pérdidas mecánicas, pérdidas magnéticas, pérdidas por fricción o rozamiento y por ventilación. Lo que hacemos son varios ensayos para poder detectar todas esas. Y hasta ahora siempre lo apuntamos a lo que es el consumo. O sea, tratar de consumir menos o gestionar el crecimiento de ese consumo, pero manteniendo el producto o servicio o la calidad de vida usando esos equipos. Pero nosotros estamos hablando de objetivos para desarrollo sustentable, estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de energía y no podemos dejar de ver, no nos podemos hacer la vista gorda, qué pasa con la energía que alimenta esos equipos. Nosotros acá en Argentina, por ejemplo, la generación es casi un 63%, ahí tienen 2 años, el año pasado, el informe del año pasado y el informe del año anterior. No varió tanto, es un 63% de forma convencional, térmica. Fuel oil, diésel, gas, son todas las centrales que queman hidrocarburos. Entonces podríamos decir que sí, nuestro consumo es más eficiente, pero seguimos alimentándola con energía fósil. Sumado a que hace 10 días estamos sin generación con nuclear. Paró de emergencia Atucha 2 por una vibración en una de las turbinas, sumado a que había una parada ya prevista de las otras 2 generadoras, entonces ahora esa generación que falta, que era 1.7 gigawatts, 1.700 megas, la estamos generando con otra. No podemos generar mucho más con agua porque los ríos ya estaban, no podemos generar mucho más con solar, la generamos con lo que es térmica. La estamos cubriendo con eso. Vamos a meter más renovables. Bueno, en Argentina tenemos esta distribución de renovables. Ahí abajo tienen la relación entre lo que se consumió, la demanda, y cómo se generó esa renovable. Abajo tienen la cantidad, arriba cómo, la distribución. Ahí, esto es a modo informativo. Y ustedes podrán ver, vamos a poner paneles por todos lados. Los frenos. Al final les voy a dejar un par de preguntas, ahora en el próximo slide, pero no son para responder ahora, porque ni siquiera yo se las puedo responder. Son para dejarles una semillita de una duda, de lo que ustedes tienen que pensar el día de mañana. Nosotros llenamos de eólica, llenamos de solar por todos lados, ¿qué va a pasar con las otras centrales? Bueno, esas son las incógnitas que uno quizás no la pueda resolver, pero se las tiene que al menos plantear. Y la idea de eso es de que ante una discusión seamos coherentes, podamos racionar algunas decisiones, que si estamos el día de mañana en puestos importantes donde tengamos que decidir sobre una política energética, por ejemplo, para hablar del gobierno, o tengamos que apuntar en nuestra empresa a qué cambio todos los autos por auto, la flota completa de vehículos por auto eléctrico, ¿sí o no? ¿Vale la pena? Sí, porque va a ser verde. ¿Es verde? Bueno, todas esas incógnitas yo ahora les voy a tirar así para cerrar esas preguntas para que ustedes se vayan pensando. Hace 4 o 5 meses, fue en julio, junio, estuve en el Colegio de Arquitectos dando una charla muy parecida a esta, orientada al etiquetado de viviendas. Y había una integrante del grupo Tierra que hacen edificaciones de forma sustentable
que me dice, no tenemos que calefaccionar más a gas, porque se va a terminar. Pasémonos toda electricidad. Y ahí va la pregunta, ¿conviene o no conviene? ¿Ustedes qué dicen? Del lado de la eficiencia no. ¿Otro? ¿Algún otro? Porque el lado de la eficiencia, bien, es de lo estamos viendo. Tiene que ver con el rendimiento de la conversión calorífica. Quemar esa electricidad la estamos generando quemando gas. O sea, el gas lo pasamos a la electricidad a calor. Si quemamos gas, el gas lo pasamos a calor. El rendimiento de una estufa a gas es mucho menor que el rendimiento de una estufa eléctrica. Técnicamente no sé los números, pero hay que estudiarlo. Por eso la idea es sentar esta incógnita. Hay que evaluar rendimiento, costos, pérdidas. Nosotros si viéramos un diagrama, hay un diagrama muy interesante, es un diagrama Sankey, que nos muestra energías primarias a la izquierda, energías finales o los consumos de la energía a la derecha, y un montón de linitas en donde hay un raviol que dice pérdidas. Y el 99% de ese raviol lo llena la energía eléctrica. La energía eléctrica es la energía que más pérdidas tiene, especialmente en transmisión. Porque los cables tienen resistencia, son inductancias, se pierde en transmitir la energía y se pierde mucho. Después también vamos a hablar sobre lo que es la energía solar. Bueno, ahí se vamos a meter paneles por todos lados. Al margen de los costos, de en cuánto se amortiza, si vale la pena, si no, vamos a apuntarlo a una discusión de si es realmente verde. Nosotros vamos a tener en cuenta que esos paneles están hechos con materia prima, por ejemplo, tierras raras, en donde la fabricación de un panel no es gratis. Y quizá hasta me atrevería a decir que debe ser bastante contaminante. Desconozco cómo se fabrican, pero en sí el proceso, pero los materiales como las tierras raras que se utilizan no son fáciles de conseguir y demás. Y después tenemos que ver qué pasa después de la vida útil, porque no son elementos fácilmente reciclables. Otro ejemplo igual a este sería el de las paletas de los aerogeneradores. Y para cerrar, la última, y quizás va a ser la que más genere el murmullo. ¿Conviene el auto eléctrico? ¿Ustedes qué dicen? No y sí, escuché varias. Bien, así me gusta, porque es esa la discusión. Habíamos hablado con Martín justo cuando nos habíamos reunido sobre las Kangoo, sí, las Kangoo ZE, algo así, de la compra, de la adquisición que habían hecho hace unos años lo de la EPE. ¿Conviene o no conviene? Realmente, al margen de si se puede traer por toda la infraestructura que se necesita, al margen de eso, ¿conviene o no conviene? Tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a usar baterías. Para empezar, hablamos de litio, hablamos de reciclar, no reciclar, lo mismo. Ninguna de estas preguntas te voy a poder dar una respuesta hoy. Exactamente, podríamos hablar de la contaminación de un auto diésel o naftero versus la contaminación o el impacto ambiental que puede traer una batería, su vida, su fabricación y después su deposición. Ese es el punto de vista que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque hace unos años yo en todos lados, auto eléctrico, sí, es lo que se viene. Hay que apuntar, sí, vamos, después vemos. Y no es así, porque cuando tengamos la ciudad llena de baterías sin uso, no vamos a saber qué hacer. Y después la otra, que es muy buena la acotación que hiciste, es que realmente, si nosotros estamos alimentando, y a esto iba con cómo es la distribución de la generación en Argentina, si nosotros tenemos un auto eléctrico que no genera dióxido de carbono, entonces vamos a ser más verdes, pero lo alimentando con generadores a carbón, o gas o fuel oil, y no lo alimentamos con energías verdes, las que se llaman verdes, estamos haciendo básicamente llevar la contaminación de un lado a otro. Entonces, ¿conviene el auto eléctrico? Yo creo que sí, en un futuro es una de los horizontes a donde hay que apuntar,
pero no es solamente ese. Hay que apuntar a eso, a la transmisión de la energía, a los usos y costumbres. Nosotros acá en Argentina estamos acostumbrados a tener un vehículo. En Europa no están acostumbrados a un vehículo, están acostumbrados al transporte. El vehículo lo tienen para viajes muy largos o viajan en avión y se alquilan un vehículo. Nosotros estamos acostumbrados a vacacionar en nuestro vehículo. Entonces, toda la sociedad también está cambiando y va tendiendo al uso, obviamente depende de las costumbres de los lugares, al uso de estos equipos. ¿Tá? Entonces nosotros tenemos que estar abiertos a estas discusiones y estar preparados. Yo no puedo discutir que yo soy eléctrico, estoy en eficiencia, pero desconozco cuál es el rendimiento de un motor de combustión, un ciclo Otto, un ciclo diésel, desconozco. ¿Cuánta es la cantidad de dióxido o el impacto ambiental que tiene un vehículo de esos y una generadora? ¿Ah? Y desconozco también cuánto es el impacto de una batería, pero sé que son cosas que hay que discutir y eso es lo más importante que quiero dejarles a ustedes hoy. ¿Ah? Muchas gracias.